¡Holis! Bienvenidos un día más a vuestro canal. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Ya sabéis que en las últimas semanas se ha armado tremendo debate en redes sociales sobre la forma de hablar de los chilenos. Hemos escuchado una y mil veces que los chilenos hablan mal, que no se entiende nada, que parece estar inventando palabras sobre la marcha, pero ¿es esto realmente cierto? Porque lo que está claro es que los chilenos no hablan español, hablan chileno. Tienen palabras que cambian de significado según el tono. Frases que suenan a trabalenguas y una velocidad que deja sin aire hasta al más entrenado. ¿Pero es tan difícil de entender como dicen? Para comprobarlo, hoy vamos a reaccionar a un vídeo del canal Spanish with Antonio, donde un español que creo recordar que es andaluz, se sienta a conversar con una chilena para intentar descifrar si el español chileno es tan incomprensible como parece o si es parte de un mito. Así que no me enrollo mucho más y sin más dilación, dentro vídeo. Dicen que el español de Chile es una de las variedades de español más complicadas de comprender. Dicen también que hablan súper rápido, que pronuncian mal algunas palabras y que usan expresiones muy peculiares. Y a mí esto siempre me ha sorprendido porque como andaluz no me parece que el chileno sea tan complicado. Y quizás sea porque ambos dialectos, el chileno y el andaluz, se parecen bastante. Esas casas blancas. Y yo diría esas casas blancas. En el episodio de hoy tengo conmigo a Natalia, una profe que enseña específicamente el español de Chile. Quédate que nos va a contar un montón de cosas sobre su país y su dialecto. Bienvenido. Es que se dice que el español chileno proviene del español andaluz. Que esto es algo que yo no sabía y que sí es cierto que vosotros me lo habéis dejado mucho en comentarios, pero yo creo que el español chileno es... ¿Cómo lo diría yo? Como que ha mega evolucionado, ¿sabéis? No lo sé, a mí es una lengua que me parece fascinante. Muy buenas, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, me estoy tomando el cafelito contigo hoy y me gustaría que presentaras un poquito a tu país, porque la mayoría de audiencia, de oyentes de este podcast, imagino que están más familiarizados con el mundo europeo, con España y su español, y quiero que conozcan un poquito tu país, tu Chile. ¡Ay, mi chilito! Bueno, muchas gracias, Antonio, por la invitación. Y sobre Chile, bueno, Chile es un país que está ubicado en América del Sur, en este caso. Es un país muy, muy largo, tiene más de 4.200 kilómetros y tiene territorio en los 3 continentes, lo que lo hace súper interesante también. Tiene territorios en la Antártica, en la isla de Pascua, además del territorio continental. Y la longitud del país lo hace bastante interesante porque hace que tengamos diversidad de climas. O sea, en el norte es más desértico, en el centro el clima es más templado, mediterráneo, y hacia el sur el clima ya es más frío. Así que es un lugar súper bueno para visitar, conocer y disfrutar de su naturaleza. De hecho, creo que Chile es uno de los países más largos del mundo, ¿no? En cuanto a extensión. De norte a sur, sí. De norte a sur es el más largo del mundo. Así que es el más largo del mundo directamente. De norte a sur, si consideras esa referencia, sí. Oye, es que Chile además tiene como un montón de cosas únicas, ¿vale? O sea, es el más largo del mundo, también es el más sísmico del mundo, es donde tiene los cielos más despejados del mundo. O sea, realmente siempre hemos hecho como la broma, ¿no? Un poco de, bueno, Dios creó el mundo y todo lo que le sobraba lo dejó en Chile, ¿no? Pero es que realmente Chile es un país increíble. Y yo os lo digo con toda la certeza del mundo porque llevo reaccionando a Chile ya durante muchos años, ¿no? Entonces, no lo sé, como que cada vez que hablan de Chile a mí se me llena el corazoncito y me siento profundamente orgullosa. Ok, ¿y tú en qué puntito estás de tu país? ¿Dónde te encuentras? Yo estoy en Santiago, en la capital. Santiaguina. Es una pregunta que quería hacerte para los que no conozcan que la capital de Chile es Santiago, efectivamente.
precisamente porque es un país que está bastante lejos de Europa, de España. A diferencia de otras nacionalidades, de todo, bueno, no, depende de con respecto a qué, ¿no? Chile está en el culo del mundo. Pero en cualquier caso, es verdad que no he tenido la ocasión de conocer a tantos chilenos. Aquí en España sí que hay muchos argentinos que son, bueno, vecinos vuestros, ¿no? Sí que hay mucho argentino en España, pero no tantos chilenos. Entonces, cuéntame un poquito a mí, a los oyentes. No. A ver, sí es cierto. Sí es cierto que en España hay mucho argentino, pero yo creo que la comunidad, tanto argentina como la chilena, tienen un auge muy grande en España. Y es que en España hay muchísimos, pero muchísimos chilenos. Lo que pasa es que los chilenos están como calladitos, ¿no? Como que a los argentinos como que se les ve más. Con ese alarde también de, oh no, yo soy argentino, ya me entendéis, ¿no? ¿Para qué voy a entrar en ese terreno? Pero sí es cierto que chilenos hay muchísimos chilenos. Muchísimos. Es algo fascinante y que a mí también me encanta, la verdad. ¿Cómo sois los chilenos? Uy, con respecto a cómo somos, esa respuesta es muy, muy amplia y depende de la persona, o sea, depende del punto de referencia. ¿Por qué te digo esto? Porque quizás los países vecinos de acá, del Cono Sur o de América Latina, te lo digo por experiencia propia, porque mi pareja es de uno de estos países, dicen que somos como medio depresivos, que tenemos humor negro. Sí, que somos más europeos con respecto al resto de los vecinos. Eso es algo que se dice mucho como acá, en este lado del charco. Ahora, si le preguntas a un chileno, el chileno te va a decir todo lo contrario, que somos buenos para la talla, es decir, que somos bromistas, que tenemos sentido del humor, pero por sobre todo un rasgo que sobresale de los solidarios chilenos, dentro de la opinión de los mismos chilenos, es que somos muy solidarios. Efectivamente. Y esto es porque, dada la geografía de nuestro país, tenemos bastantes desastres naturales cada cierto tiempo, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, y eso hace que bueno, que no nos quede otra que frente al desastre cooperar entre nosotros mismos. Así que sí. Pero si le preguntas como a un venezolano, a alguien de Colombia, qué sé yo, como del lado más del Caribe, te van a decir que en realidad somos como bien depresivos o de humor negro. Esos son los comentarios que a mí siempre me han llegado. Qué curioso. Es que claro, o sea, a ver, claro, es que si nos ponemos a comparar a Chile a lo mejor con otros países vecinos, Chile, aparte de ser más calladito, en el sentido de que, pues a ver, pues le gusta el carrete, pero no le gusta que en todas las calles siempre haya música alta, como sí puede pasar a lo mejor, como pues, bueno, en países caribeños, ¿no? Y creo que se está notando mucho ahora con el tema de inmigración, que sí que están llegando pues ciertas corrientes de, pues, como más caribeñas, ¿vale? Podríamos decirlo, con otro tipo de cultura, con otro tipo de saber estar. Entonces, claro, creo que ahí sí se nota mucho esa contraposición de los chilenos a lo mejor con otros países. Pero yo es que es cierto, y esto yo lo he hablado un montón de veces con Rafita y con vosotros, que yo cuando a mí me hablan de Latinoamérica, yo saco a ciertos países de Latinoamérica, entre uno de ellos es Chile, y lo meto directamente en Europa. Porque siento que la idiosincrasia en cuanto, no lo sé, como que siento que somos mucho más parecidos, por ejemplo, por los españoles con los chilenos. Y esto es algo que a mí al menos me genera como mucha curiosidad. Y siento que Chile no es un país de Latinoamérica. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Creo que tenéis como más... Sí, o sea, como... No sé, como más cosas en común con Europa que con el resto de Latinoamérica. Entonces es muy curioso. Y que los chilenos sois solidarios, sois muy buena gente, sois muy buenos para las tallas, para el chiste rápido, para el doble sentido, no sé, a mí me encanta. Eso de depresivos, no siento que seáis depresivos, pero sí que es verdad que sois muy buenos para el humor negro. Y además uno de los máximos exponentes que tenemos en el país, bueno, que tenéis en el país, es Edo Caroe. Entonces, bueno, habiendo crecido también con esos humoristas, pues ya me diréis vosotros qué vamos a hacer.
Qué curioso. Sí. Pues para nada, los pocos chilenos que he conocido, que curiosamente no ha sido en España, pero los he conocido, no eran para nada, no me han parecido fríos ni nada de lo que tú has dicho realmente. Quizás porque sois más europeos y entonces me siento más identificado. Sí que en España tenemos un poco ese estereotipo de que toda Hispanoamérica, es una gran generalización, ¿no? Pues tiene ese carácter mucho más alegre, más vivo, más intenso en cuanto al carácter, ¿no? Entonces es interesante saber que luego está Chile, ¿no? Que estáis al lado y que no os consideran así, ¿no? Igual. Exacto. Mira, un dato curioso y súper cortito. Recuerdo que hubo una época que yo hacía mucho couchsurfing en mi casa, o sea, alojaba extranjeros de distintas partes del mundo mientras ellos estaban de viaje, y recuerdo que siempre la gente de Europa me decía, bueno, porque tú escribes una especie de carta hacia la persona como, oye, ¿y podemos bailar salsa? Y yo decía, pero ¿por qué todos los europeos quieren invitarme a bailar salsa? Si yo, bueno, yo no te digo que los chilenos no bailemos salsa, pero es como que aquí, como que no sé, no nos motiva tanto, por lo menos a mí me parecía como, ya, ok, cálmate amigos, tranquilo. Sí. Claro, es un poco lo que te digo, ¿no? Que tenemos como 3 rasgos que aplicamos a toda Hispanoamérica como si fuera un pequeñito país, ¿sabes? Y la salsa es más caribeña, ¿no? Como creo que cada vez se conoce un poco más, eso sí. Es súper loco porque acá los que la bailan son más que todo gringos que vienen acá a Chile, y cuando tú vas a estos grupos de salsa son puros gringos que están ahí moviéndose como pueden. No hay ni un chileno, ¿no? Debe haber, pero muy poco. Bueno, ya metiéndonos en Es cierto lo que dice él, que es que, a ver, nos podéis llamar de incultos, ¿vale? Y yo a veces también lo pienso. Porque es verdad que nosotros metemos a toda Latinoamérica en un mismo saco, ¿vale? Y en este caso y en España no se suele saber demasiado de Chile. Sí se suele saber de otros países, pero Chile en concreto siento que como siempre ha sido tan calladito, que no ha querido alardear nunca de nada, como que sabéis lo que tenéis y bueno, ya está, ¿sabéis? O que, por ejemplo, pues no se utiliza tanto la ficha del turismo. Como que siento que en España, no voy a decir Europa, pero sí voy a decir España, como que no hay demasiadas referencias de Chile. Entonces podemos ser muy ignorantes con respecto a Chile por esto mismo. Entonces, al final lo metemos todo en un mismo saco. Pero también digo, que no hablen de Chile porque si no salto yo ahí. Sí, la tóxica de Chile, aquí estoy. Sería un poquito más lingüística. Uno de los motivos por los que te he invitado es por el español de Chile, ¿no? Que es súper curioso porque veo que hay un montón de similitudes, no similaridades, chicos, con acentos sureños de España, concretamente con el mío, que soy andaluz. Entonces, quería que nos contaras un poquito de forma simple para estudiantes, claro, cuáles son esos rasgos que diferencian a un chileno de otras variedades de español. Hablan muy rápido. Bueno, en primer lugar podríamos decir que lo que nos diferencia de España es el ceseo. Nosotros pronunciamos la letra la letra Z tal como si fuera una S. O sea, yo no digo, bueno, no sé cómo decirlo en español de España, zapato, digo zapato. Eso sería como lo más común, que no hacemos esa distinción entre la S y la Z. Para nosotros suenan todas iguales. Ya después hay otros fenómenos que no sé si son tan exclusivos de Chile. Me parece que en España también los tienen, que es cuando omitimos la letra D entre las vocales al final de las palabras, sobre todo en los participios, por ejemplo, estoy cansado, ¿sí? Cansado, qué sé yo, estoy aburrido, en vez de aburrido, eso también creo que es bastante similar. Otra cosa sí, que esto ya es bien característico de Chile, es la aspiración de la S, sobre todo al final de las palabras o en algunos casos entre medio. Por ejemplo, en la palabra pisco, nosotros no decimos pisco. Dice pisco, que no. Pisco. Como que hay un soplido hacia adentro.
Entonces, pero fíjate que no es una elisión, o sea, no es una omisión completa de la letra S, porque no digo pico, que en Chile sería algo muy feo por lo demás. ¿Qué significa? Porque no pillo la referencia. ¡Pichula! Ay, No se puede no sé decir. se refiere al aparato reproductor masculino. Venga, no hay filtros aquí, no hay filtros. No hay Vale. filtro. Bueno, ya sabes. Hay algunos, hay los Algunos de normales. YouTube, hay algunos de Exacto, YouTube, pero sí. exacto. A mí es que de verdad me parece como que el chileno, el acento chileno, es muy parecido sí al andaluz, pero ojo, también al canario. No sé por qué, es como que para mí se asemejan mucho en cuanto a acento, ¿vale? Luego ya evidentemente podemos hablar de la forma en la que habláis los chilenos con los modismos, con la rapidez, con todo este tipo de cosas que al final es como muy chocante para una persona que llega por primera vez a Chile o se empapa por primera vez de los modismos chilenos, porque son muy, muy, muy complicados hasta que realmente te haces con ellos. Pero es cierto que muchas de las cosas que está diciendo ella sí lo podemos asemejar a dialectos que hay aquí en España que también lo hacen así, ¿no? Entonces es muy curioso ver lo parecidos que somos en ese sentido. Entonces, claro, no es lo mismo, porque, claro, muchas veces mis estudiantes dicen, bueno, los chilenos no pronuncian la S, pico, no, pisco, pisco. Como una Suena J, ¿no? centro. O el clásico, que yo juraba que no me pasaba, pero los ojos, nosotros decimos los ojos, y suena como los ojos, pero los ojos, eso sería otra característica. Estoy Y hay una más. Disculpa. Dime. No, hay una más que me gustaría mencionar, porque hay un sonido que en Chile está súper estigmatizado, que es el de la SH. Ese sonido está súper estigmatizado. Por ejemplo, en palabras como sushi, nosotros no decimos sí, sino que decimos sushi. Vale. Oye, con esa palabra, o sea, con esas letras, voy a decir una cosa. Y es que yo una vez dije sushi y todo el mundo empezó a criticarme en los comentarios. Y esto es cierto que vosotros la SH la pronunciáis como CH, como che. Y aquí es como un sh, como el sonido del sh, ¿sabéis? Entonces es como extraño porque nunca me habían criticado por decir sushi. Aquí vamos a llevarnos mal, vosotros y yo, ¿eh? Ahora ya digo sí, eso por si acaso. Como lo pronunciaría un angloparlante, es un chi. Exactamente, exacto. Y eso hace que cuando los chilenos hablemos inglés, digamos cosas como show, el show, el show. Exactamente. Eso también pasa un poco aquí, pero no está estigmatizado. Simplemente, pues no sé, como la sh es un sonido que no existe en español, pues hay gente a la que le cuesta un poquito más y dice show. Precisamente es un buen ejemplo, ¿no? Show. Se da solo con algunas palabras, no con todas en inglés. Pero lo que quería comentarte es que antes has dicho que esos participios en los que se omite la D, efectivamente es un fenómeno que también pasa en España, pero digamos que no es propio de todas las partes. Y lo que ocurre en casi toda España es que la ado sí que pasa a ao, es decir, cantado, cantao, ¿no? Ajá, sí. Pero es algo que se está siendo cada vez más prominente, pero antes no era así. Y lo que tienen en común, por ejemplo, el chileno y el andaluz es que no solo son los participios en ado, sino también en ido, ¿no? Que eso sí que no pasa en otras partes de España. Eso es algo muy sureño de aquí y que curiosamente pues también es de Chile, ¿no? De bebío, comío, partío, dividido. Aburrido. Aburrido, claro, no solo participio, sino también adjetivo. Exacto. Y es verdad que lógicamente cuando decimos que omitimos las S finales, que estoy seguro de que los oyentes no se han sorprendido porque al final a mí me están escuchando todo el día haciendo lo mismo. Quizás no es exactamente igual como yo la omito, pero lógicamente no es que desaparezca una S. No es que yo diga
la casa, no, hay una diferencia, las casas, ¿no? Sí que hay una aspiración que varía un poquito, por ejemplo, en Chile, en Andalucía. Es que claro, esto de aquí suele pasar en ciertas comunidades en España, sobre todo en las que se suele ver es en Andalucía, toda la parte de Andalucía, toda la parte del sur, incluso también aquí en Murcia, también se hace. Lo que pasa es que en el resto de España no se suele, no solemos comer esas terminaciones de las palabras. No lo sé, es como muy curioso y es cierto que en este sentido el chileno y el español se parecen mucho dependiendo de en qué zona de España estés, porque luego, por ejemplo, tú te vas a Galicia y en Galicia hablan de una forma totalmente diferente. Te vas a Albacete, ahí en medio del monte, y hablan también de una forma totalmente diferente. Entonces, cuando el otro día un español y dos venezolanos se metieron un poco con el idioma chileno, la forma de hablar de los chilenos, claro, como que muchos medios chilenos empezaron a decir, ay, mira los españoles, como si ellos hablasen bien. Y totalmente de acuerdo, ¿qué voy a decir yo ante eso? Oye, que si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo, que es totalmente gratuito, y así empiezas a formar parte de esta maravillosa familia. No olvides tampoco dejarnos un fantástico y estupendástico like, que eso nos ayuda mucho a que llegue gente nueva. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo, y déjame un comentario. ¿A qué país... O sea, ¿con qué país del mundo pensáis que Chile tiene más semejanzas a la hora de hablar? Y yo os dejo con el vídeo. Diferentes formas, pero sí, no desaparece, chicos. O sea, si no, no podríamos comunicarnos, no sabríamos si es singular o plural, ¿no? Exactamente, exacto. Y eso es súper curioso lo que mencionas, porque al final gran parte de la colonización que llegó de España acá, a esta zona, a Chile, venía mayormente del sur de España. Entonces, bueno, la primera. Entonces, claro, tiene mucho sentido de que tengamos sentido de que tengamos estas similitudes del habla. Es que a mí siempre me ha parecido muy curioso porque, claro, hay muchos hispanos incluso que dicen que los chilenos soy los hablantes españoles, hispanos, perdón, que más cuesta entender. Y a mí nunca me ha parecido así. O sea, nunca me ha parecido así. Creo que porque para mí es natural lo que hacéis. No, yo es que creo que se están yendo a dos cosas diferentes, ¿vale? Yo creo que el hecho de que se diga que el español chileno o el chileno es mucho más difícil de entender, no creo que sea por el acento, sino por la cantidad de modismos que se utilizan que no se utilizan en otras partes. ¿Vale? El cachai, el po, el weón, wea, todo este tipo de modismos o de chilenismos al final creo que es lo que hace que el idioma chileno sea muy complicado para una persona que nunca ha escuchado esas palabras. Entonces yo creo que viene más por ahí, más que realmente en un acento, porque creo que un aburrío, un comío, un tal, lo puede entender todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, si al acento chileno le metes los modismos chilenos, creo que ahí se complica el triple. Porque no estamos acostumbrados a la cantidad de modismos y la cantidad de frases que sirven para todo y para nada al mismo tiempo a la vez. Entonces creo que viene más por ahí que por el acento en general. Excepto por, lógicamente, vocabulario, algunos giros, ¿no? Pero fonéticamente no me sorprende nada, ¿sabes? De lo que hacéis. Ah, claro. En la parte fonética sí, porque es bastante similar, podríamos decir. Ahora, también es cierto que yo, por estar invitada en este podcast, tampoco estoy hablando 100% como hablaría con un amigo chileno. Entonces, pero es lo que dices, eso se refiere principalmente a los modismos, a la jerga, etcétera. Claro. Pero no estoy modificando mi pronunciación para estar aquí, eso sí. Pero sí estás modificando algunas palabras para que yo lo comprenda, ¿no? También. Por supuesto, que si no ya se nos pondría más difícil la pista. Bueno, creo que con esto es suficiente para los estudiantes, para que tengan un primer contacto con el chileno. Luego, si quieren profundizar, tienen tu podcast, que recomiendo, por supuesto. Pero mira, te propongo un pequeño jueguecito para que los estudiantes vean hasta qué punto nuestras pronunciaciones puedan llegar a ser
parecidas, ¿no? Yo voy a pronunciar una frase muy cortita. En un español vamos a llamarlo estándar, si es que eso existe. Vale, esto es otro tema de conversación. Entonces yo quiero que después de que yo la diga en un español, entre comillas, estándar, tú la pronuncies tal y como la pronunciarías en tu casa, con tus padres, con tu familia, ¿vale? Ya. Y yo haré lo mismo después de ti, ¿ok? Así que la primera frase es: esas casas blancas. Esas casas blancas. Y yo diría esas casas blancas. Creo que aquí es Lo mismo. igual, o sea, Sí, prácticamente yo lo igual. encuentro, sí, súper parecido. Bastante igual. Segunda, la sopa está muy salada. 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 Nosotros también decimos, no sé. Claro, pero es que ellos, claro, lo están comparando con el chileno, ¿no? Y con el andaluz. Para mí es, la sopa está muy salada. ¿Sabéis? O sea, es que, claro, depende mucho de en qué región en España te encuentres. Porque yo nunca voy a pronunciarlo como un andaluz ni como un chileno. Es más, esto creo que también es un tema como súper interesante, porque sé que vosotros los chilenos podéis cambiar el acento y imitar los acentos de los países vecinos. En mi caso, yo nunca voy a poder imitar el acento chileno porque no sé acortar las palabras, como por ejemplo si hace un andaluz. ¿Vale? Entonces, a mí me cuesta mucho. Muchas veces me decís, Gema, habla en chileno. Yo puedo utilizar modismos, ¿sabéis? O sea, yo los modismos los cacho al tiro. Pero también es cierto que el acento, es un acento que nunca voy a poder hacer porque no sé pronunciarlo. No sé si me estoy explicando. Siempre, no de forma sistemática, pero el muy pasa a ser mu a veces. O sea, Ya, eso también, a lo mejor suena un poco así, no me doy cuenta, pero me parece que no. La sopa está muy salada, muy salada. No, tú no lo has dicho, tú no lo has hecho. Y yo quizás no lo diga siempre, pero se oye mucho aquí en Andalucía. Y finalmente, una expresión corta, pues sí. Es que claro, ahí Ay, es sipo. Ya, lo que pasa es que ahí tenemos un problemita. A ver. Porque nosotros en Chile tenemos esta palabra pues, nosotros la decimos po. Que bueno, que a ver, que hasta aquí no hay nada nuevo, pero nosotros la ponemos al final. Entonces, claro, yo podría decir pues sí, si estoy diciendo exactamente lo que tú me dices. Sí, ahora un chileno nunca diría pues sí, diría sí po. Qué curioso, qué curioso. Aquí compartimos algo y nos diferencia algo, porque también en Andalucía, a veces, no siempre, decimos po en lugar de pues. Yo jamás diría pues o po, pero no lo cambiamos. Po sí, no sí po. Ah, claro. Pero Ajá, me encanta. Sí, Ok. Claro, esto es cierto. Yo esto no me había fijado, pero en España sí que es cierto que se dice pues sí. Claro, pues sí. Claro. Pero no le damos la vuelta. Ay, oye, nunca había caído en esto. Y es cierto, no lo utilizamos de manera continua, pero sí es como, pues sí. En plan de, pues claro, ¿sabes? Oye, curioso. Sí. Y todo esto es el lado fonético, pero ¿qué pasa con todas esas palabras que me estás escondiendo, Natalia? ¿Hay alguna palabra, digamos, que un estudiante de español que llega a Chile necesite conocer, típica chilena, para ¿Cachai? no perderse demasiado? Uy, Weón. en Chile tenemos muchísimas, pero a ver, si pienso así a la rápida, la primera que se me viene a la mente es al tiro. Al tiro. Ya, que se puede escribir junta o separada, al tiro. Y significa inmediatamente, Ya. pero también enseguida, pero es pronto. Ajá. ¿Sí? ¿Puedes Por poner ejemplo, una situación? Claro. Si tú me dices, bueno, antes de que conversáramos, de que empezáramos a grabar este podcast, tú me mandaste tu enlace a Zoom y me dijiste, ahí está Natalia, y yo te podría haber dicho, voy al tiro. O sea, me conecto inmediatamente. ¿Sí? O también tú me puedes decir como, Natalia, ¿vas a almorzar?
Sí, vaya al tiro. Como dentro de poco, pero no inmediatamente. ¿Sí? Sí, como ya voy, ¿no? Llego en nada. Exacto, exactamente. Sí, llego al tiro, llego en 10 minutos, al tiro. Creo que esta se comió. En esto hay algo que, por ejemplo, yo siempre tengo como fallos de entendimiento con Rafita, ¿vale? Creo que a día de hoy menos, pero antes yo le decía, ahora mismo es mi cumpleaños, ¿vale? O ahora mismo tengo que hacer esto. Y como que él interpretaba que era al tiro, que era ya. En plan de, ¿cómo? O ahora, ¿no? Y para mí era como, no, ahora mismo es en un tiempo corto. A lo mejor, pues no sé, en un mes, ¿sabes? Ahora mismo es tal. Entonces, como que siempre teníamos ahí un pequeño rifirrafe que no terminábamos de ponernos de acuerdo. Ahora ya sí, ¿vale? Pero antes como que nos costaba mucho esa expresión de ya con el ahora mismo, con el al tiro y con tal. La verdad es que fue complicado eso, ¿eh? Comienza a oír, no sé si por la música, no sé si por qué, pero nos está llegando, no la digo activamente, pero la entiendo. Creo que la entendería en su contexto, eso sí. Sí. Mira. Oye, otra palabra súper importante es pololo o polola en Chile. Pololear. ¿Por qué? Porque muchas personas que vienen acá a Chile, porque ya sea por negocios, aprender español, etcétera, si es que no tienen un pololo o una polola, terminan teniendo uno. Y eso es un novio o una novia. También, pololo, palabra súper importante. Sí. Pololo o polola. Ahora es súper curioso porque el novio, la palabra novio o novia, sí existe, sí lo usamos en Chile. Pero para referirnos a ese, cuando estás comprometido, comprometida para casarte con alguien. Como estamos de novios, o sea, nos vamos a casar dentro de poco. O sea, es como un estado muy breve ser novios acá. Es lo que podríamos también llamar estar prometido, ¿no? Mi prometido, mi prometida, ¿no? Exactamente. No, aquí no, aquí es novio, novia, y luego tenemos variantes así un poquito más informales, pero pololo definitivamente aquí no se dice. Pero está bien saberlo por si... Oye, pero los que os interese, Rafita y yo tenemos un podcast que es Atravesando el Charco, que hablamos justo de esto, porque para mí era como también muy difícil, ¿no? Pero era como andar en Chile, que aquí en España es estar de rollo, luego está el pololo, que aquí en España es novio. Pero claro, luego también está el novio en Chile, que no es pololo, sino que es ese, pues estar comprometido y luego ya el marido o mujer, ¿no? Entonces es como curioso porque aquí en España es como que nos saltamos un paso. Es raro eso. Nos echamos un pololo o una polola chileno. Sí, mira, bueno, la gente dice que no, pero cuando llegan acá siempre terminan ahí con pololo, con polola. Y no sé si nos da tiempo para comentar una tercera y tú me dices cómo vamos. Sí, vamos bien. Y bueno, a ver, una palabra que, bueno, ya vimos el po, pero hay una palabra que se usa mucho en Chile que probablemente también esté internacionalizándose, que es el hueón. ¿Por qué lo escrito con H? Con W. Y fíjate que nosotros no decimos huevón, decimos hueón. Bien. Y hueón, a ver, es una palabra un poco controversial. Espero que no te desmoneticen el video. No deberían en todo caso. No ¿Por qué? No creo que la comprenda el algoritmo, Natalia. Ya. Hueón es como en argentino decir boludo, como pelotudo. Ya, pero depende del contexto. Porque, a ver, hueón a nivel gramatical puede funcionar como un adjetivo. ¿Sí? Ser hueón, ¿no? Aquí es hueón el hueón, o sea, aquí es tonto, ¿sí? Imbécil, estúpido. Pero realmente que es ahueonado, ¿no? O sea, como que es más fuerte la palabra hueonado que la palabra hueón. Para mí un hueón es como tonto, ¿sabes? En plan de, eres tonto. Lo que pasa es que luego, como algo más fuerte, como un imbécil, como un gilipollas, como un ahueonado. No sé, decídmelo en comentarios. Pero también nosotros usamos esta palabra para referirnos mucho a nuestros amigos,
ay, que eres hueón, pero no es mala onda, o sea, que eres hueón, o sea, como, ay, qué estupidez lo que dices, pero somos amigos. Entonces, depende mucho del contexto, porque siempre hay gente que te dice, no, que es una palabra vulgar, que no sé qué, que no se usa. Lo utiliza todo el mundo. No hay palabras que sean exactamente buenas ni exactamente malas, hueón, depende mucho del contexto. Total. También se usa mucho como sustantivo, como la weá. Una weá es como sinónimo de decir cosa. Por ejemplo, pásame la weá. O sea, no es una estupidez, es simplemente una cosa. Exacto, si la usas como sustantivo. Y luego tenemos que también, weón, funciona como verbo, el verbo huevear. Por ejemplo, es que imagínate, adjetivo, sustantivo y verbo, entonces es una palabra muy versátil. Ajá. Y yo puedo decir el verbo huevear, ¿ya? ¿Qué puede significar por una parte pasarlo muy bien? Como ir a una fiesta, que en Chile sería un carrete, ir a un carrete y huevear toda la noche, o sea, pasarlo súper bien. O puede significar también perder el tiempo. No, estuve hueveando toda la mañana, no avancé nada. Wow. También. Ok, bueno, voy a ponerlo esto como en un esquema en la transcripción básicamente porque necesita una tablita para comprenderse bien, pero por lo que veo esta sí que es una palabra importante, ¿no? A la hora de hablar o estar en Chile, ¿no? Sí, pues weón, todo el rato. Dios. Igualmente, chicos, lo pondré como... Esa era mi cara cuando empecé a reaccionar a Chile. De, ¿qué weá me estás contando? No entiendo ni una weá. O sea, y ahora a día de hoy utilizo tantísimos chilenismos en el día a día, hablando con vosotros, en los directos, en todo, que cuando estoy hablando, por ejemplo, pues con mi hermano o con mi madre o con mis amigas, como que me cuesta no decir los chilenismos, como que tengo que pensarlos muchos porque pienso, es que no me van a cachar absolutamente nada. Pero bueno, curioso, me gusta esto. Se escribe porque es verdad que tiene una pronunciación que puede no ser muy, muy clara, ¿no? Así a primeras. Y bueno, ya desmarcándonos un poquito de lo lingüístico, ¿qué cosas recomendarías de tu país? O sea, ¿cuál es tu lugar favorito de Chile? ¿Y por qué lo recomendarías a alguien que lo visita? Oye, mira, ¿sabes qué? Yo como muchas personas acá en Chile, antes como de dedicarme a hacer clases de español chileno, antes de tener el podcast, siempre estaba como, que Chile, que este país, que no sé qué, que me voy a ir. Un discurso ahí típico, pero cuando empecé a trabajar haciendo clases de español chileno y luego en el podcast me empecé a enamorar de Chile y es un país que yo recomiendo muchísimo, no porque sea de acá, sino primero por la variedad de destinos turísticos que tiene. O sea, tienes el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo. Tenemos las Torres del Paine hacia el sur de Chile, que también es un destino turístico muy concurrido y por ahí extraoficialmente la 8ª maravilla del mundo. Bueno. También en Chile tenemos vinos muy, muy buenos. Yo sé que con España estamos ahí haciendo un poco la competencia, pero los vinos chilenos son muy buenos. Los vinos chilenos son increíbles. O sea, es cierto que, a ver, tampoco me voy a tirar yo tierra sobre mi propio tejado porque los vinos en España están muy ricos, pero es verdad que el vino, o sea, el mejor vino del mundo, creo que fue el año pasado, en el último concurso fue Don Melchor, o sea, chileno. Vino chileno, que Chile está entre el tercer y el cuarto país que exporta más vino al mundo junto con España. O sea, estamos ahí los dos países. Entonces, algo bueno estaríamos haciendo, chicos. Como dato curioso con respecto a la gente que le gusta el vino, en 1864 se había dado por extinta la cepa Carmener y en 1994 la encontraron en Chile. Así que mientras en todo el mundo se encontraba extinta por la filóxera, que es una plaga, en Chile la tenemos aquí tal cual. Así que una copita de vino Carmener, excelente. Claro, y esto fue un enólogo francés que viajó a Chile y probando vino se dio cuenta de que esta cepa seguía existiendo en Chile. Lo que pasa es que creo que se hacía pasar por Merlot, ¿verdad? O sea, no era Carmener como tal, es decir, no
No era como, la cepa Carmener, no, sino que estaba ahí escondida bajo la cepa... se me ha ido, Merlot creo que era. Eso, Maravilla. también Isla de Pascua, que es el Bonita. lugar, es una isla Rapa que Nui. está muy aislada, que tiene similitudes con la Polinesia, bueno, también pertenece al territorio chileno. Bueno, y también tenemos una historia súper interesante y todo lo demás, pero por la parte geográfica lo recomiendo mucho. Y me habías preguntado por comidas, ¿verdad? No sé si... No te he preguntado, pero te has adelantado y efectivamente te iba Comida, a preguntar qué rico. por algún platillo, plato, no sé cómo le decís, chileno. Plato típico chileno. Mira, el tema con el plato, yo no sé si tu audiencia, porque en general mi audiencia es casi todas son vegetarianas, veganas, entonces sí hay que decir que la comida chilena, a pesar de que en Santiago y en los lugares turísticos hay bastante oferta para personas vegetarianas o veganas, la comida típica chilena igual lleva carne, se pueden hacer alternativas, pero pensando un poco en toda esta audiencia y además que es mi plato favorito, podría recomendar Los porotos con riendas. los porotos granados con mazamorra. ¡Qué rico! Ahora, Me encantaría hacerme una idea de lo que es, pero es que no conozco ninguna de esas palabras. Porotos son frijoles. Okay. Porotos granados es una especie de frijol que se da en el verano acá en Chile, que es blanco. O sea, el poroto es blanco, el frijol es blanco. Y se llama así, porotos granados. Y la mazamorra es una especie de pasta que se hace con choclo, o sea, con maíz. Entonces se muele. Echas a cocer los porotos con algunos condimentos y luego de eso, bueno, haces un sofrito. Bueno, te estoy diciendo el plato qué como rico, todo al tengo revés. un Haces hambre. el sofrito, echas a cocer los porotos. Aparte preparas esta salsa que es la mazamorra con el choclo, con albahaca, qué sé yo. Y además le echas zapallo, que es la calabaza, el zapallo amarillo. Muchos de los platos chilenos se caracterizan por llevar también el zapallo. Qué bueno eso. Pues no conocía, aparte de que ha sido una mini lección en vocabulario de alimentos en español de Chile, porque no conocía ninguno. Te lo agradezco porque no sé cuánta parte de mi audiencia es vegetariana, vegana, pero yo soy vegano. Así que te lo agradezco mucho. ¡Oh, no! Ya me cae mal. Lo siento. No, es broma. Pero, jolines, o sea, una buena empanada de pino, de camarón, queso. Ay, por favor, un completo, pastel de choclo. No lo sé, o sea, como hay tantas cosas, un choripán, un asado, chicos. Yo es que, mira, lo siento, yo no sé vivir la vida sin carne. Soy bastante carnívora en ese sentido. Y yo no concibo ir a Chile y no probar un asado. O no ir a comerme un curanto. O, ¿sabéis? Como que no. Los porotos, evidentemente los porotos con riendas o los porotos granados los voy a probar. Pero primero dame una empanada, primero dame un choripán con pebre, ¿sabéis? No sé, una cazuela. Es de apreciar. Bueno, Natalia, estoy seguro de que tu país tiene mucho más que ofrecer, pero imagino que hablas de todo eso en tu podcast, así que cuéntales un poco a mi audiencia dónde te pueden encontrar. Sí, bueno, si me quieren encontrar, en mi sitio web es www o www, como dicen en España, espanolcasiperfecto.com y mi podcast, el Chilean Spanish Podcast. Así que ahí hablo de eso y de muchas cosas más sobre Chile. Perfecto. Pues Natalia, muchísimas gracias por venir al podcast, por iluminarnos y hacernos descubrir tu país. Y bueno, tengo que admitir que el vídeo me ha gustado mucho y os voy a explicar por qué. Y es que claro, de normal siempre hablamos de las diferencias que hay entre Chile, España, el idioma, ¿no? Y en esta ocasión hemos podido ver las similitudes también que hay con ciertas partes de España, en este caso Andalucía, y con el chileno. Es algo de verdad muy curioso porque yo no me había detenido realmente a
como a escuchar, ¿no? O a ver esta semejanza. Entonces es algo que me ha gustado mucho. Me gusta también que haya aprendido un poco sobre recetas, aunque creo que Natalia le debería haber dicho, oye, mira, ¿quieres recetas? Vete al perfil de Adam Levine, vete al de, no sé, al del Museo Británico, vete incluso al de los españoles que hablaron el otro día mal sobre Chile, ¿no? Y allí realmente se aprenden como un montón de recetas chilenas que yo tengo que admitir que quiero probarlas absolutamente todas. El vídeo me ha gustado mucho, de verdad he aprendido muchas cosas, ha sido un vídeo muy diferente también a lo que estamos acostumbrados y espero que os haya gustado. Y nada, que ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dale me gusta si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo y sígueme en Instagram, que es @gematebar. Podéis uniros también al maravilloso grupo Mundo Familia que tenemos en Telegram, siguiéndonos en TikTok Gematebar Oficial y en Twitch Gematebar. Que por cierto, tenemos hoy directo en Twitch a las 7 para seguir viendo la fiera. Y nada, que nosotros nos vemos aquí mañana a las 4 en un siguiente vídeo. ¡Adiós!